Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenos días, Andrés, en Colombia. Buenas tardes, Luis, en Granada. Es un gusto para mí eh, inaugurar esa sesión, la primera del año nuevo. Les deseo a todos un feliz año y comenzamos con el siguiente seminario de la Red de Investigación en Fenomenología Naturalizada, Hermenéutica y Teorías de la Enfermedad, que es el último que viene en el póster, pero no es el último que vamos a hacer, así que rogamos que permanezcan atentos porque pronto sacaremos información sobre el siguiente semestre. Les llegará a su correo para los que están inscritos. Y es nuestro verdadero placer anunciar esa última conferencia del primer semestre con una persona que es muy querida por todos nosotros y que ha accedido a compartir su reciente investigación, el profesor Luis Rueda de la Universidad de Granada. Antes de presentar a nuestro invitado, quería recordarles que la dinámica de este encuentro va a consistir en una ponencia de aproximadamente una hora del profesor Luis. Luego abriremos un turno de pregunta, que es cuando les abriremos micrófonos, antes no. Eh, y la duración total está estipulada en una hora y media a más, según vayamos viendo los tiempos de exposición y de preguntas. Así que, sin más, les doy la bienvenida y pasamos ahora a la presentación de nuestro invitado. Andrés, por favor. Muchísimas gracias, querida Ágata. Muy buenos días a algunas de las personas que se encuentran en Latinoamérica. Buenas tardes a las demás. Muy buenas tardes en Europa. Buenas tardes para ti, querida Ágata. Buenas tardes, querido Luis. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en esta ocasión y por aceptar esta invitación. El profesor Luis Sáez Rueda es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada, especializado en filosofía contemporánea. Ha realizado estudios sobre la interconexión entre las corrientes filosóficas que vienen desarrollándose desde finales del siglo XIX en obras como Movimientos filosóficos actuales de 2009, El conflicto entre continentales y analíticos, dos tradiciones filosóficas en 2002. Es coordinador del grupo de investigación La imagen barroca del mundo, investigador principal del proyecto de investigación Herencia y actualización del barroco como etos inclusivo y miembro de Iberlab, Unidad de Excelencia, Crítica, Lenguas y Cultura en Iberoamérica. Sus intereses de investigación se centran en temas relacionados con la ontología crítica de la sociedad, el pensamiento de la diferencia, estudios interdisciplinares entre filosofía y psicopatología y muchos otros. Quisiera destacar los tres libros más recientes del profesor Luis Sáez: Tierra y Destino, publicado por la editorial Herder en Barcelona en 2021, El ocaso de Occidente en 2015, también con la editorial Herder, y Ser errático, una ontología crítica de la sociedad, en Madrid, editorial Trota en 2009. Como ustedes ya saben, el profesor Luis el día de hoy nos va a presentar em, algunos de sus desarrollos ligados, entiendo yo, a Tierra y Destino, con el título Infirmitas, Nihilismo y Malestar Civilizacional en nuestro tiempo. Querido Luis, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, buenas tardes a quienes están en España. Buenos días a los que estáis en Colombia. Es para mí un placer estar con vosotros, estar con ustedes, y en primer lugar quisiera agradecer mucho esta invitación al profesor Andrés Contreras y a la profesora Ágata Bach, a los que estimo mucho y tengo en gran valor intelectual. Eh, Gracias también a los presentes por prestar escucha. Y, en fin, comenzaré con esta charla que quiere vincular tres términos. El término malestar, ¿no? Porque considero que hay un malestar
civilizatorio, ¿no?, que experimentamos en el presente, el término nihilismo, porque creo que ese malestar en algunos aspectos que son básicos eh, conciernen una especie de voluntad de nada, que como decía Nietzsche, se viene injertando en el mundo contemporáneo. Y el término infirmita significa en latín enfermedad, pero tiene el significado también de falta de suelo firme. Y, en fin, el término me ha servido para inspirarme porque contiene gran significado. Voy a comenzar eh, señalando algunas condiciones que yo creo que tiene que cumplir una aproximación, cualquier aproximación al problema del malestar. Luego proseguiré esbozando algunos trazos de una teoría de la civilización, muy pocos, que desarrollé en el ocaso de Occidente, porque sin una concepción de lo civilizatorio tampoco se puede desarrollar bien, adecuadamente, pues un análisis, ¿no?, de por qué una civilización puede entrar en ocaso y puede entrar incluso en procesos patológicos, ¿no? Finalmente me referiré al malestar y haré una semblanza de algunos de sus aspectos, haciendo uso de investigaciones que recogí no ya solo en el ocaso de Occidente, sino en Tierra y Destino. Bien, hay dos condiciones que posee el problema mismo. En primer lugar, si hablamos de malestar civilizacional, hemos de disponer de una teoría de lo colectivo civilizacional, una teoría sobre qué es una civilización y cómo tiene lugar su devenir. Percatémonos en este punto de que lo que constituye una civilización no es la sociedad. Sociedad es un término que está ligado a una colectividad más concreta, a una nación, por ejemplo, y en relación siempre con una organización política. Una civilización engloba a una multitud de sociedades. Su suelo básico es otro. Creo que es la cultura. La cultura, en un sentido, podríamos decir, hermenéutico, es decir, como el sustrato de una comprensión del mundo y de una autocomprensión del colectivo, de su identidad. Cultura es espíritu, en un sentido próximo al que utiliza Hegel en la fenomenología del espíritu, aunque prescindiendo de sus supuestos dialécticos. Una civilización es, ante todo, pues, una cultura, un espíritu, en la que, como el origen latino del término ya incorpora, se cultiva un espíritu compartido. En segundo lugar, hemos de alejarnos, creo, del dualismo mente-cuerpo y así de la idea de que el malestar psíquico es mental y no corporal. El ser humano es una unidad y el malestar afecta a esa unidad. Si superamos este dualismo en el plano de lo colectivo, el problema reside ahora en no separar cultura y naturaleza. ¿Cómo superamos esta decisión que hemos heredado de la modernidad? Por lo pronto parece claro que habría que alejarse de dos concepciones opuestas y que constituyen dos extremos. La primera está vinculada a la idea del fantasma en la máquina. La cultura sería lo espiritual en medio de una naturaleza maquínica. ¿Qué consecuencia ha tenido esta primera concepción de la relación entre naturaleza y cultura? El fantasma que vive en la máquina de la naturaleza ha sido desde Descartes la razón, el hombre como ser racional por encima del resto de la naturaleza. Si tiráramos del hilo de este supuesto,
nos encontraríamos ya con un primer elemento del malestar civilizacional, la racionalización de la existencia. No nos ha bastado definirnos como seres racionales, sino que hemos emprendido ese proceso que Max Weber llamó racionalización del mundo de la vida, la cual está acompañada por un progresivo desencantamiento del mundo. Dos procesos simultáneos que amenazan con sustraerle a la existencia inmediata su imaginario y cosmovisiones creativas. La racionalización del mundo de la vida va unida a la destrucción de toda esa fascinación y misterio de la que gozaba la existencia cuando humanos e inmortales convivían juntos en Atenas. Los dioses han huido y de aquella imagen cálida de vida, decía Schiller, solo quedan ya las sombras. El desencantamiento del mundo impide cada vez con mayor intensidad vivir en una comunidad de interrogantes, enigmas y misteriosos retos. Esto ha traído consigo, como dice Franco Berardi, la muerte paulatina de rituales colectivos que funcionan como drenaje y canalización de deseos ocultos, obligando así a que cada cual acabe gestionando sus propias emociones de modo clandestino. Tal desritualización colectiva está a la base de muchas neurosis obsesivas que adoptan la forma precisamente de solitarios rituales de repetición. Ahora bien, por otro lado, tenemos el polo contrario. Frente a esta racionalización y desencantamiento, asistimos a una actitud reactiva, es decir, resentida, que conduce a un reencantamiento totalmente mitológico y fantasioso. Algunos ejemplos son los siguientes. La exhumación del encanto como experiencia de lo que es sagrado para uno mismo, lo propio, lo singular, lo irrepetible, mi yo narcisista, mi fondo inexhaurible, auténtico. También la mitologización nacionalista de la tierra o de algún terruño, de la patria, en fin, que tendría un destino histórico sagrado y por encima del resto de los mortales. Este fetichismo narcisista de los territorios convive con un repudio hacia el extraño, hacia el inmigrante, hacia el desheredado de la tierra. El crecimiento de la derecha radical a la que asistimos hoy es en parte una forma resentida, una reacción resentida contra la racionalización de la vida. Y tenemos finalmente una sacralización de la naturaleza, en la que se introduce un espíritu o un mágico poder. Aquí caben todos los misticismos sobre la naturaleza que hoy purulan, ¿no? Como por ejemplo, incluso la hipótesis Gaia y posiciones por el estilo. Porque en la posición Gaia se toma la Tierra como un ser vivo, y en fin, la Tierra en su totalidad no es ningún ser vivo, es un planeta con vida, ¿no? En fin, hay muchos misticismos, ¿no? Hay que alejarse, por tanto, de estos dos extremos, ¿no? Frente a ambos hay que concebir el enlace entre naturaleza y cultura sin incurrir en el mecanicismo por un lado ni el espiritualismo por otro. En cualquier caso, tampoco vale unir externamente cultura y naturaleza, como si encontrar el vínculo significase simplemente plantar más árboles en las ciudades o cuidar mejor el medio ambiente. Cosas que hay que hacer, por supuesto, pero que no apuntan hacia la cuestión ontológica de fondo. La posición que adopto desde el ocaso de Occidente y en textos también como Tierra y Destino es la siguiente. La naturaleza no es una máquina, como estamos acostumbrados a pensar desde la modernidad. Es una naturaleza que se autoorganiza y se genera, se crea a sí misma. A esto lo llamaron los presocráticos physis. A la idea de physis ellos unieron un término que hoy no termina de calar en la reflexión filosófica, a pesar de que Merleau-Ponty, Bergson, Simondon y Deleuze al menos han intentado reactivarlo
con gran profundidad. Se trata del término génesis. La génesis es un dinamismo vertical, el de la natura naturans, que hace naturaleza. Un dinamismo vertical de generación de la naturaleza naturata, es decir, de las facticidades físicas y biológicas. Nosotros nos encontramos con realidades ya individuadas, completas, una montaña, un animal. Pero estas realidades son lo que está dado. No podemos partir de lo meramente dado, sino que es necesario indagar cómo lo dado ha llegado a ser desde un fondo preindividual de fuerzas y tensiones. Hay dos formas de entender el devenir. De un modo horizontal, hablo de horizontal y vertical, claro está, ¿no? De un modo metafórico. De un modo horizontal, digo, el devenir significa que el ser cambia y se transforma. Pero existe este otro devenir, que es el vertical del llegar a ser. ¿Cómo llega a ser lo dado y concreto desde lo más informe e indefinido? Esta es la pregunta por ese devenir que se denomina génesis. Pues bien, la fisis es una génesis de la naturaleza desde sí misma. Y dicho esto, ¿qué lugar ocupa la cultura en la naturaleza? La cultura tiene un lazo que no es externo, sino que es interno con la fisis natural. La génesis genera estratos, lo inorgánico, el estrato de lo orgánico, el de lo cultural. Lo cultural, pues, es un estrato de la génesis y, por tanto, esta es la tesis, hay una fisis cultural. Desde hace unos 20 años me esfuerzo en intentar mostrar la importancia de concebir a la cultura de este modo. La cultura no es un conjunto de cosas dadas, no es un conjunto de fenómenos sociales y políticos que se puedan describir. Contiene algo más. Es la génesis de sí misma, la génesis de todos esos fenómenos que apreciamos, ¿no?, como dados. Hay una fisis cultural y es necesario analizar en qué consiste si queremos saber cómo opera una colectividad. Continuamente estamos eludiendo este carácter genético de la fisis cultural. Sea, por ejemplo, las guerras actuales en Palestina y Ucrania. Los reporteros de guerra relatan hechos, hileras de tanques dejando en el desierto su rastro maquínico, bombardeos que se aproximan al lugar, hombres que mueren, etc. Pero tales reporteros no nos podrán jamás narrar la fisis, la génesis, sino solo un buen escritor o una persona muy implicada y desde el lugar mismo. Estos contarían tal vez muchas cosas invisibles bajo lo visible, el emerger continuo, el emerger unas veces concentrado, otras diseminado de la muerte, el brotar pululante del miedo, el nacer sin cese de la desventura de un pueblo y de la arrogancia de otro. Todo esto es emergencia, es generación, es génesis. Y en una cultura de la información como la nuestra, esto ya no posee interés. Como pensaba Ernst Junger en Sobre el dolor, cito, estamos ante un gran espejo en el que se refleja con máxima claridad la creciente objetivación de la vida a través de la contemplación lejana de lo que nos viene dado. Estamos impermeabilizados contra el dolor y contra todo lo que nace. Vemos la batalla, no la génesis, el batallear. Vemos la muerte, no la génesis, el morir. Lo que acontece lo reducimos a un resultado de hecho. Nos hemos situado desde hace tiempo en lo generado y nos hemos inmunizado contra la génesis de lo generado. Intentaré analizarla de un modo más detallado. Distingamos dos niveles en el colectivo de una civilización. El primero, que para entendernos representaría mediante una línea vertical, es el nivel de la génesis, el nivel que llamo gestante. Este nivel es acontecimental,
es un estar gestándose la colectividad. Este nivel es el cultural propiamente dicho, o sensu stricto. Por arriba, una línea horizontal. Tenemos ahí el nivel que llamaré gestionario. Es el nivel en el que lo gestante es gestionado y configurado como algo ya organizado y fácticamente objetivado. ¿En qué consiste, mirado más en detalle, la dimensión vertical, la gestante? Simondon y Deleuze nos han enseñado a entender el mundo preindividual como problematizante. Sigo esta convicción en estas consideraciones. La cultura gestante es un conjunto de problemas en acto, vivientes, en movimiento. Se trata de una problematicidad que no es la que se hace el ser humano subjetivamente sobre el mundo, sino de una problematicidad presubjetiva y real, perteneciente a un fondo transubjetivo. En el fondo de una cultura se trenzan 1000 tipos de fuerzas que en su enlace generan problematización. Deseos, tendencias, propensiones, resistencias, miedos, fobias, filias, etc. Son fuerzas subcutáneas que por debajo de la conciencia de los individuos se tejen entre sí. Abajo, en el subsuelo cultural, conforman en su entretejimiento campos de fuerza, que son conjuntos de relaciones tensionales. De ellos están haciendo continuamente un conjunto de problematizaciones, un campo de problematización. Y este campo problemático es intensivo, cualitativo, inmaterial. Tal como la fuerza del viento riza la superficie del mar, este ámbito problemático, que es potencia, se materializa en una organización de superficie, que es el ámbito gestionario constituido por el mundo sociopolítico. Se podría decir que esta materialización sociopolítica organizada es la resolución de lo problemático que subyace en el nivel vertical genético. Lo problemático no desaparece en una solución, sino que cobra materialidad y corporalidad organizada concreta, manteniéndose sociopolíticamente, eh, pero manteniéndose, digo, la génesis como tal en el fondo, como un poder interrogativo, un fuego siempre vivo, por decirlo con Heráclito, que foguea bajo todas las soluciones de superficie. Problematizaciones culturales en la profundidad gestante se corporeizan, se materializan en conjuntos institucionales, en normativas legales y éticas expresas, y en un corpus jurídico y una forma de organización, en suma, sociopolítica. En cada época, este enlace entre verticalidad problemática y gestante, por un lado, y horizontalidad resolutoria, por otro, se da de un modo peculiar. En el siglo XVII, por poner un ejemplo, en el barroco, el espacio gestante está constituido por fuerzas de diversa índole, que trenzadas conforman una problematización viviente y precociente. ¿A qué nos debemos atener? Si los criterios absolutos de carácter político y religioso están cayendo, se puede suponer que experimentaban. ¿Cómo naturalizamos la visión del mundo? ¿En qué lugar queda ahora lo divino? ¿Por qué es ahora un Deus asconditus que nos ha abandonado? ¿Cómo preservar las apariencias en un mundo de lobos? ¿Es la vida un teatro? ¿Será tal vez sueño? ¿Cómo se reúne lo singular con lo singular si lo universal está en crisis? Si todo es estrategia, ¿qué cabe hacer con los valores y los principios? ¿Es la honra uno de ellos? ¿Es mejor morir con honra que vivir arrodillado? Etcétera, etcétera. Este complejo campo problemático que podemos suponer
en el siglo XVII, que no está compuesto por preguntas explícitas, sino por actitudes interrogantes y corporales, afectivas, se muestra explosivo. La solución en superficie, en el ámbito gestionario, es, en el caso del 17, limitadora, represora, muy atenta a mantener y conservar el poder, tanto del Estado hacia los súbditos como entre todos y cada uno de los seres humanos. En fin, se trata solo de un ejemplo. El fondo gestante y problematizante es potencia. Discurre como potencia. Es una fisis cultural sobre la que se gestiona un mundo social a sí mismo. Se trata de una autogeneración colectiva, de una autogénesis creadora. En vez de autogeneración o autogénesis, vengo utilizando el término gesta, al que iré uniendo significado ulteriormente. Por el momento, diré que gesta es el dinamismo por el cual una comunidad civilizacional se gesta a sí misma, se hace a sí misma, en el sentido de hacerse nacer. Una comunidad es una gesta porque es autogestante. Diré, pues, que la gesta civilizacional se estructura como un dinamismo por el cual los campos problematizantes, gestantes, se resuelven en la medida en que se materializan en un nivel sociopolítico gestionario. Hay muchos más elementos, ¿no? De una civilización, por supuesto, pero tomo simplemente estos trazos para empezar desde aquí, ¿no? En el corto tiempo del que dispongo, a hablar, ¿no? De malestar, de infirmidad. Hechas estas aclaraciones, entonces, respecto a la estructura de una civilización, quisiera empezar, como digo, a hablar ya sobre el malestar civilizacional. Voy a enumerar los pasos del análisis y sintetizaré escuetamente el comienzo de cada una de las tesis que defiendo. 1. La enfermedad es siempre un fenómeno autófago. El ser humano no vive, se deduce de las consideraciones anteriores, en un mundo ya dado de antemano, sino en una fisis cultural, que es autogeneradora, una gesta. Esto tiene que echar por tierra, a mi juicio, la idea de que las causas del malestar y del sufrimiento humano son exógenas, como si fuesen el producto de fuerzas exteriores al individuo o al colectivo, que le afectan desde fuera y lo martirizan, que le advienen. Este es el modelo ilustrado del poder y de la alienación. Por el contrario, el malestar, el sufrimiento, la alienación y fenómenos de este tipo provienen endógenamente de la comunidad misma. No hay algo así como un sistema que esté dominando al pueblo desde la altura, sino un conjunto sociocultural que se vuelve contra sí mismo, una gesta autófaga. No hay algo así como un conjunto de seres humanos que proyectan, según la teoría de la conspiración, acciones malvadas, sino un colectivo que se vuelve contra sí mismo, autófagamente. No hay, en fin, un más allá de la autogeneración de la comunidad, de la gesta. El ser humano no tiene un frente así, vive solo, vive solitariamente consigo mismo. Todos sus males se los propicia él a sí mismo. 2. La infirmitas tiene un sentido nihilista, que no es peyorativo. Luego aparecerán otros sentidos que sí lo son. Enfermedad se dice en latín infirmita, que significa también falta de suelo firme. Utilizo este término por su capacidad para recoger significativamente muchos aspectos de lo que creo nos ocurre en el presente. ¿Cuál es el sentido nihilista y no peyorativo de la infirmita? La gesta colectiva, la autogénesis, parte, como he señalado, de campos problemáticos en el nivel gestante. Y bien, un campo problemático no es precisamente un suelo firme. Es todo lo contrario. Lo problemático surge de la ausencia de fundamento. La idea de que el mundo humano no dispone en su devenir de ningún fundamento parmenideo
sólido y seguro, parece algo sobrecogedor y hasta espeluznante. Nos coloca ante la nada, o mejor, ante la presencia de la nada, ante la presencia de una ausencia. Pues la nada no es algo, sino una sustracción, una ausencia de suelo firme, primero y acogedoramente fiable. A esto se unen los dos grandes diagnósticos sobre nuestra época y sobre el nihilismo. De parte de Nietzsche nos hemos percatado de que Dios ha muerto, de que estamos en la época en la que todos los fundamentos últimos han perdido su credibilidad. De parte de Heidegger hemos podido ver que somos en el ser de manera infundada, porque el ser, es un abismo. Pues bien, estas infirmitas que somos, es decir, esta falta de suelo firme de nuestro ser y en particular de nuestra existencia en la presente época, tiene la forma, si la miramos bien, de un nihil productivo. No posee el rostro de la nada, de ese nihilismo burdo, zafio, según el cual la vida no vale nada o es nada vacía, huera. Se trata de otro nihilismo, inherente a la comunidad y que es más humano, más próximo a nuestra experiencia. El de que el que consiste en que el mundo humano es y posee valor imponderable, precisamente porque tal sustracción de suelo firme convierte la aventura del ser humano en algo que diría yo, quizás con un término excesivamente romántico, maravilloso. Sin suelo firme, sin fundamento, la aventura de un ser que no sigue el dictamen de unas reglas preestablecidas es lo que acontece al ser humano, que es generador de sus propias reglas. Un ser, por tanto, libre, que no actúa bajo el comando de un mecanismo primordial y encuentra en sí sus propias potencias para seguir una dirección. Esta maravilla nos convierte a los hombres en dueños de nuestro propio destino, aunque solo a condición, paradójicamente, de no ser su principio ejecutivo. Y eso, me parece, es grandioso. El ser humano es errante, vive en la infirmidad y por eso cada vez que habita, deja de habitar en el mismo acto, se cobija en una cultura y al mismo tiempo está en marcha, en extradición continua. Esta condición imprime en nuestra existencia y también en la colectiva cierto fondo trágico, a mi juicio. Estamos expuestos a hacernos nacer una y otra vez, sosteniéndonos errantemente sobre la nada. Pero este fondo trágico, que no es consciente y que sale a superficie solo en circunstancias de gran dolor, es lo que determina también el heroísmo humano. La existencia en sí misma, ella es heroica. ¿Cómo podríamos experimentar la fuerza de un proyecto de vida sin que nos jugásemos el ser mismo? ¿Cómo podríamos vivir con sentido si no estuviésemos dispuestos a dar la vida por algo? ¿Cómo podríamos hacernos cargo de nuestros desfallecimientos y errores personales como si de su superación dependiese la dignidad misma de la humanidad? Si del ser humano se puede decir que le cabe la esperanza de alcanzar nobleza de espíritu, coraje, valentía en la problematicidad que lo envuelve, gratitud hacia la vida, etc. Si del ser humano podemos decir que le cabe la esperanza de estas y tantas otras cosas hermosas, es porque en general es posible aseverar que es un ser capaz de sostenerse sobre la nada, sobre la ausencia y el retiro de un camino ya trazado o previsible, de sostenerse en la infirmidad. Que la cultura sea una gesta significa también, por tanto, que es el espacio de las gestas humanas y que por mucho que éstas acaben frecuentemente en catástrofe, son las de un ser que se cae y se levanta y que vive heroicamente en una batalla. El mundo cotidiano ya es heroico. Cualquier aspecto de nuestra existencia es heroico sin que lo notemos. Solo por eso el ser humano es creador de valores, metas o propósitos que muchas veces exceden sobradamente su capacidad. El ser humano es el ser
que por disponer del arrojo necesario como para sostenerse sobre la nada, se pone retos que están por encima de sí mismo. 3. El agente patógeno de nuestro presente es la agenesia, la incapacidad para crear. Agenesia significa exactamente incapacidad para gestar. Nos estamos introduciendo en nuestra época cada vez con mayor intensidad en un mundo que pierde su capacidad para gestarse a sí mismo creativamente y para sostenerse sobre la nada llevando a cabo acciones valientes, es decir, gestas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es esto así? A mi juicio es debido a la invasión del sustrato cultural por poderes ciegos. Así que voy a hablar de los poderes ciegos que nos acompañan en el presente, muy sintéticamente. Desde el comienzo de la modernidad vienen desarrollándose tres poderes ciegos, a mi juicio. Es decir, tres poderes que se inician en la voluntad humana, pero que se independizan y adoptan un rumbo propio, debido a su propia inercia, más allá de las decisiones de los seres humanos. El primero es el capital, cuyas leyes ya no son gobernables, apenas, ni por los agentes individuales ni por las intenciones nacionales. El segundo es el poder procedimental, que consiste en la tendencia ya mencionada a racionalizar la existencia. Más concretamente, consiste en la conversión paulatina de todas las acciones en principio libres en acciones procedimentalizadas, ajustadas a una regla de procedimiento. El saber, por ejemplo, se convierte en un conjunto de métodos procedimentales para reunir y organizar información. La enseñanza se convierte en procedimientos pedagógicos cada vez más tenaces y estúpidos. Hay procedimientos para ser feliz. Hay procedimientos para alcanzar el éxito, para escribir novelas y para hacer poesía. Todo el mundo de la vida está hoy bajo la presión de una normativización desde fuera. Bien, el tercer poder es el de la macesis universal, es decir, el espíritu de cálculo, tendente a reducir lo cualitativo a lo cuantitativo. Está por todas partes. La inteligencia artificial, por ejemplo. Ella intenta reducir la mente a un complejo proceso algorítmico y computacional. La ley de los grandes números. La ley de los grandes números actúa en política de forma que la singularidad de los individuos desaparece. Y hay muchos ejemplos más. Pues bien, estos tres poderes ciegos actúan hoy como destinos y se trenzan según las circunstancias. El resultado es un poder al que he llamado gestionario. La autogénesis procede, como vengo diciendo, a través de una dimensión gestante y problemática que se materializa en una dimensión gestionaria de carácter sociopolítico. Pues bien, los poderes ciegos a los que me refiero sustituyen hoy a esa gestión que tendría que hacer el mundo sociopolítico de los campos problemáticos. Se convierten ellos en gestores ciegos. Se convierten en procesos que penetran en el plano gestante y colapsan los campos problemáticos. Quiere decir esto que la problematicidad del fondo cultural es resuelta por estos mecanismos ciegos y anónimos. Todo lo que desde ese fondo es cuestión, interrogación, forja de nuevos problemas, es deglutido por ellos. Tales mecanismos actúan como resolución mecánica y ciega del sustrato problematizante en el nivel gestante. Este dominio de los poderes señalados, sin embargo, adopta una forma aparentemente libre y se camufla como si fuesen la sociedad y los gobiernos quienes responden y resuelven. Es un poder gestionario y ello por la siguiente razón. Los poderes ciegos que componen este paradigma general y global gestionan el nivel de los campos problemáticos sometiéndolos a sus reglas internas e inerciales, pero esto equivale a anularlos y vaciarlos.
Es un poder que actúa de forma nihilista, esta vez de un modo peyorativo. Y como administran en la medida en que reducen a una nada vacía al nivel gestante, el poder gestionario consiste, dicho en una expresión, en la organización del vacío. Nuestra existencia presente es este dinamismo vertiginoso en el que lo que se organiza y administra es el propio vacío, la ausencia de un sustrato problematizante a nivel colectivo. Ustedes podrán juzgar por sí mismos si es esta una tendencia real en nuestras sociedades avanzadas. ¿Dónde podemos encontrar hoy ese subsuelo problematizante de la dimensión gestante? Un círculo filosófico como este mismo, en el que estamos hoy, es una excepción. La filosofía no interesa ya más que a estos círculos, que permanecen huérfanos de colectividad en el mundo de la vida. Todos conocemos, estoy seguro, ese sentimiento de frustración y de profunda soledad que nos sobrecoge en la vida cotidiana, ausente, sino, y permítanme una exageración, ¿no? Censurada. Es decir, la filosofía misma no solamente está ausente, ¿no? Sino incluso censurada. Se nota. Esta pasión filosófica pareciera, a ojos de muchos, una mera profesión técnica, cuando no un lujo que la sociedad no debiera, por probidad, permitir. Pero no se trata de las preguntas filosóficas explícitas. Me he referido a ellas simplemente para orientar la atención. Lo que desaparece poco a poco es la capacidad de vivir problemáticamente. Vivir problemáticamente consiste en vivir irrigado por una inquietud que conduce a indagar acerca de todo lo que nos concierne como seres humanos. Estamos, por ejemplo, en una situación mundial que se parece mucho a aquella que constituyó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, priman los intereses más próximos, más caseros y hasta más privados. Estamos en una revolución científica a través de la física y de la biología, que es quizás la más radical y de mayores proporciones de la historia de la humanidad. Y sin embargo, nada importa de ella al común de los mortales. Estamos en una crisis espiritual de grandes dimensiones y sin embargo los problemas son privatizados, como si no dependiesen de una colectividad global y se originasen en las cavernas inconscientes del individuo que tiene que ir al psiquiatra o al psicólogo. 5. La administración del vacío, a la que me he referido, da lugar a una ficcionalización del mundo. En efecto, la administración del vacío solo puede ser soportada por la comunidad si al mismo tiempo es creada la ilusión o autoengaño de una verdadera vida. La vida se convierte en algo que hay que construir desde fuera. Somos constructores de vida, con el fin de producir la apariencia de que hay vida. La existencia libre, autoorganizada, autogestante es sustituida por una gigantesca ficcionalización teatral en la que ella misma es el personaje central. El problema no reside hoy en el gran desarrollo que tienen las tecnologías del así llamado mundo virtual. Reside en que el mundo al que llamamos real no es menos virtual que aquel. Que seamos neobarrocos consiste precisamente en que sentimos profundamente que nuestra vida se convierte en teatro y sueño a un ritmo veloz. 6. La infirmita se puede entender ahora de un modo más concreto como una autonomización destinal, legaliforme, ciega, de la cultura que ya no se puede considerar gestante, una autonomización ciega que tiene dos expresiones complementarias, a las que llamaré mundo de cieno y mundo etéreo. La alienación colectiva, tal y como la vengo presentando, tiene la textura de un no estar en sí con firmeza o con pies en tierra,
y por tanto de un estar fuera de sí etéreamente. Ludwig Binswanger describió en la segunda mitad del pasado siglo una patología existencial a la que dio mucha importancia. La enferma cuya biografía estudiaba, decía, no está arraigada en el mundo, no ha plantado firmemente ambos pies en tierra. Como consecuencia, se movía alternativamente en dos mundos mentales. El mundo de cieno, oscuro y asfixiante, pesado, sepulcral, por un lado, y el mundo etéreo, sin raíces, en el que deliraba como si estuviese en un éter sin sustancia. Creo que estas dos categorías se pueden trasladar desde lo individual al malestar transindividual de la enfermedad. Las tomo aquí prestadas y adapto su sentido. El mundo de cieno es la vida vacía que se produce a resulta de la progresiva destrucción de nuestra fisis cultural, de nuestro sustrato gestante, por la invasión de estos poderes ciegos. Ese sustrato es experimentado entonces como un fondo nutricio que no es tal, como un fondo, por tanto, cenagoso. El sujeto herido por este mal ya no puede mantenerse, porque el suelo sobre el que pisa es este cieno. Como consecuencia, no puede tampoco defenderse ante el proceso de racionalización del mundo de la vida y el resto de inercia autonomizada. No puede defenderse de la multitud de deberes, obligaciones o reglamentaciones que emanan del funcionamiento social. Es absorbido por un devenir extraño a él, manifiesto en el rumbo del fetichismo de la mercancía y más allá en la ingente máquina social traspasada por la racionalidad instrumental y la macesis universal. Expresado de otro modo, los individuos y las colectividades que viven interiormente como si pisasen una tierra de cieno, sienten que son dominados por un funcionamiento autonomizado, maquinal, que les suplanta su Ítaca interna, su mundo interior. Sienten que se les ha robado el lazo que los vincula a la profundidad de la tierra, que es la fisis cultural. Al mismo tiempo les afecta la sensación de un vacío y entonces quieren llenarlo con objetos y logros puramente materiales, cuantitativos. Buscan llenar ese vacío infatigablemente, como el que sube cada día un peldaño más alto en una escalera hacia ninguna altura con sustancia. Escalera de éxito profesional, de reconocimiento externo, de pertenencias cosificadas, de poder sobre otros, cadena de mando. El ser humano siente así que se desploma hacia un suelo que lo deglute autófagamente, suelo de légamo pantanoso. La depresión, un fenómeno que según la OMS aumenta hoy en todas partes, tiene este aspecto, más allá de las peculiaridades psicológicas de cada cual. Es un hundimiento en una tierra de cieno. Ahora bien, de este hundimiento en tierra de cieno, tiene el sujeto angustiado que salir. Hace lo imposible por recuperar entonces la firmeza de lo telúrico. Pero ocurre que esta firmeza ha desaparecido en su mundo, pues la comunidad que lo rodea tampoco encuentra el suelo sólido ni habita recogidamente en ninguna morada cultural. De la tierra de cieno sale al ser humano angustiado, por tanto, huyendo hacia otro suelo artificial que es imaginario. Se interna así en el vaporoso mundo etéreo que es más ágil y le ofrece un bálsamo. Este es, pues, el término final más habitual de la enfermedad. En él ya no hay peso, sino una ligereza que puede aliviar al principio, pero que se convierte en inquietante ineludiblemente después. ¿Dónde estamos cuando alienados estamos en el mundo etéreo? En ningún lugar. Se trata, por ejemplo, del espacio interconectado, virtual, de velocidad, de movimiento. También del no virtual, porque el vértigo y el continuo movimiento de un lado a otro que impone hoy el vertiginoso ritmo vital destruye toda morada. Cuando estamos en el mundo etéreo, vagamos simplemente en un continuo lugar sin morada.
Tanto el ciberespacio como el espacio no virtual del trabajo, de la rápida comunicación cotidiana o del consumo ávido de cultura liviana, remiten a un espacio profundo sin orientación, sin un aquí que sirva de referencia para convertirlo en morada comunitaria. Es un espacio sin paisaje, desprovisto de relieve, homogéneo, desvanecido en lo igual, como ese tan inhóspito de los inmensos espacios siderales sin materia alguna. Voy a terminando. En último lugar, eh, hablaré sobre otro aspecto de la infirmita que, a mi juicio, consiste en la ruptura de una atracción cultural que está promovida, si la civilización es vital, por una tensión entre comunidad y pueblo. En el ocaso de Occidente me refería a una tensión que es responsable del devenir colectivo, la tensión entre comunidad y pueblo. ¿Cómo tiene lugar un devenir en la cultura? ¿Cómo es generado desde sí mismo el proceso, el movimiento, la transformación? Distinguiré entre comunidad y pueblo. La comunidad es céntrica, está constituida como una especie de hogar al cual se pertenece y es completamente palpable, visible, nos rodea y envuelve constantemente. Pero una centricidad no puede existir sin una excentricidad. En la centricidad misma hay un opuesto que se tensiona con ella, porque tiende hacia sus límites. Este es el pueblo. El pueblo arraiga en la comunidad, en su centro, pero es en el fondo excéntrico a toda comunidad dada, porque porta este conjunto de campos problemáticos de los que vengo hablando. En virtud de ello, se convierte en un dinamismo que tiende a romper todo centro comunitario para extraditarse hacia una nueva tierra. Si la comunidad es visible, el pueblo es invisible. Es la pura excentricidad en el interior de la centricidad. Entre comunidad y pueblo encontramos algo muy diferente a una continuidad alternante, que los colocaría secuencialmente en un mismo flujo, como si a la centricidad de lo común le siguiese su implosión excéntrica hacia su diferente, en un camino lineal. Aunque la comunidad y el pueblo se relacionen en la inmanencia, tal relación no es de contigüidad. El pueblo está siempre radicado en la comunidad, pues la conforma, pero al mismo tiempo está erradicado respecto a ella, por paradójico que parezca. Se trata, además, y de un modo más preciso, de una diferencia de potencial, de gradiente intensivo entre comunidad y pueblo, que genera una tensión productiva. La unidad discorde, comunidad-pueblo, es como un motor de todo desplazamiento civilizacional, de todo devenir en la cultura. Es una tensión mutante. La centricidad del primero y la excentricidad del segundo no son estados, sino ámbitos cargados intensivamente, cuya disyunción porta una diferencia de potencial. Pues bien, el colapso cultural por los poderes ciegos, que ha dado lugar a la organización del vacío y a la oscilación entre mundo de cielo y mundo aéreo, provoca también en el presente una ruptura de la tensión entre comunidad y pueblo. La falta de este diferendo es un diferendo, entiendo que un diferendo es una diferencia de carácter intensivo. La falta de este diferendo es otra de las causas fundamentales del nuevo malestar en la cultura, la infirmita. El potencial comunitario ha sido absorbido por estas fuerzas ciegas, al servicio del dominio ilimitado. El potencial del pueblo, por otro lado, tiende a ser deglutido en el interior del comunitario y a permanecer cerrado en ese redil, bien porque las fuerzas políticas no ofrecen ya resistencia a tales mecanismos ciegos,
y embebidas en ellos se convierten en una especie de superyo vigilante, bien porque el propio pueblo esté ofuscado y temeroso. En la falta de comunidad autónoma, por un lado, nos sentimos como reprimidos ascetas, desvinculados del deseo creador, inmersos en una inhumana coexistencia que exige ante todo producción continua y ordenada de lo útil. Y ello a un ritmo tan sofocante que ocupa todo nuestro espacio, tiempo y genera un estrés ya casi insoportable. En la falta de pueblo, por otro lado, nos sentimos impotentes, sin fuerza expedicionaria, sin aliento para una extradición rehabilitadora, sin un horizonte de futuro al que podamos lanzarnos. Sin comunidad y sin pueblo desfallece la erótica cultural, que tiende a crear vínculos y a renovar. Nuestra cultura, que rompe la unidad discorde entre comunidad y pueblo, en su raíz, deja ascender hacia sí, por multitud de rendijas, su propia hostilidad, que se expresa en fenómenos tales como la guerra, la que hay entre naciones, pero también en el trabajo, en el ocio, en la distancia y en la proximidad, regida por una lógica oposicional sutil pero intensa y envuelta, por lo demás, en el hipócrita respeto superficial y en el ignominioso juego de la fingida bonomía, a través de la cual todos hablamos de amor o de amistad de un modo tan poco creíble que no puede dejar de mostrar su lado excesivamente dulzón. Sin comunidad y sin pueblo nos experimentamos vacíos, porque ello significa el vaciamiento de la cultura. Sin comunidad y sin pueblo nos experimentamos condenados a la soledad, no a esa soledad productiva que es necesaria para todo tipo de creación, sino a la soledad desoladora de quien tiene que gestionar su propio sufrimiento sin ayuda de nadie. Y ya termino. Hoy experimentamos en Occidente un malestar ambiguo y casi indescifrable. No es el que puede acompañar a un acontecimiento en particular y que tiene un objeto causal concreto. Se trata de algo así como de un malestar sin objeto, sin rostro preciso, silente y constante. No es, pues, nuestro malestar casero como individuo, sino uno que procede del derrotero entero de la cultura. Infirmitas es el nombre general de este malestar anónimo, falta de suelo firme, por las razones que he intentado defender, entre otras. La tanatología de nuestro occidente pide hoy la resistencia del filósofo, del pensador, que no es más que el hombre que despierta. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Luis, por esa ponencia. Yo creo que completa muy bien nuestro primer semestre de conversaciones con perspectivas sobre la enfermedad, el malestar, con una perspectiva que nos sitúa en un plano más global, más ontológico también, en cierto sentido, y que nos insta a replantearnos muchas de las cosas de nuestra cotidianidad. Ah, Quisiera que ah, podamos conversar sobre esos temas, así que abriremos un turno de palabra. Vamos a estar habilitando micrófonos ahora mismo. Si alguien desea comentar algo o preguntar algo, pues le habilitaremos el micrófono. Así que adelante. Tenemos una palabra pedida. Fernando, por favor. No sé, Andrés, si le puedes habilitar el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Se me Hola. escucha? Sí, Sí, sí. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien. Bueno, lo primero, enhorabuena por la magnífica ponencia. Como dice Ágata, ha sido el broche perfecto para el ciclo de conferencias de este primer semestre. Y bueno, yo la verdad te quería comentar porque además todo lo que has comentado hoy
va muy en la línea de mis trabajos post-tesis e incluso de la tesis, cuando ya has hablado del tema comunidad-pueblo, donde precisamente estuviste en el tribunal. Bueno, yo te quería comentar una... Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Sí. Te digo, te quería comentar, realmente es un comentario, pero me gustaría que lo completaras o lo terminaras si no he entendido mal lo que has dicho. A ver, dice Nietzsche, el desierto crece, ay de aquel que esconde desiertos. Eso lo dice en Zaratustra, es el canto del viajero, cuando dice aquello. Heidegger, en el libro de Nietzsche, precisamente en el primer capítulo de ese, la primer texto de ese libro doble, dice ahí que ese es el grito metafísico de Nietzsche, y a la vez es el último grito mismo de la metafísica. El desierto, como sabemos, es una metáfora del nihilismo. Pero el nihilismo no es algo que sea fruto de la deriva de los tiempos, no es un producto cultural, sino que está arraigado precisamente desde la raíz de la cultura misma. Una raíz enferma porque precisamente es una ausencia de raíz, una falta de fundamento, la nada. Ahora bien, la gesta, tal y como tú la expones, es como crear o crearnos como cultura, o tal vez incluso cultivarnos en ese desierto. Pero el desierto se caracteriza no porque sea un páramo salvaje sobre el que se pueda cultivar, sino precisamente porque ya allí no se puede volver a cultivar. Y matizo el volver porque vuelve de nuevo la idea de que el nihilismo es un producto de la época. La cuestión que quiero plantearte es si la gesta es la construcción desde la nada o más bien es poner un dique al desierto. Me llamó la atención hace relativamente poco, estuve repasando unas notas de un texto que leí hace mucho tiempo, que era Masa y Poder de Elias Canetti. En ese libro, una determinada parte, Canetti hace un análisis de varios pueblos, y asigna a los ingleses y a los holandeses el mismo rasgo constitutivo que es el mar. Pero lo hace de modos opuestos. De hecho, el primer pueblo que analiza, si no recuerdo mal, es el inglés y después hace el holandés y dice, los ingleses lo caracteriza el mar. Y luego dice, a los holandeses también, pero precisamente por lo contrario. A los ingleses, porque son una isla que tienen que superar su aislamiento saliendo al mar. Mientras que el otro, los holandeses, son un país inundado que tienen que poner diques para no anegarse. Y yo creo que precisamente la gesta es mantenerse en este oscilar entre el poner diques y salir al mar. A pesar de todo el malestar que precisamente genera, también como has hablado ya en las conclusiones, pero solo el que sabe que está falto de este suelo lo puede soportar. Yo no sé cómo ves tú esto, que es lo que te quería comentar, no sé cómo ves tú esto y si piensas que es precisamente la situación que tenemos con respecto del nihilismo. El estar en una oscilación entre un nihilismo originario y un nihilismo fruto de los tiempos. No sé si entiendo bien, bueno, pero lo que quiere decir, ¿no? Con esa distinción entre un nihilismo originario y uno fruto de los tiempos. Quizá lo que quiere decir es que hay en Nietzsche un nihilismo activo, ¿no? Ujú, Y uno reactivo, pasivo, ¿no? Es decir, ujú, que hay un exacto. nihilismo que pertenece a la existencia misma, ¿no? Y hay un nihilismo que es producto de una desvaloración de la vida, ¿no? Ujú. Eh, y Pero en el enfermo. fondo es el mismo. Y en Heidegger también, ¿no? Ujú, Se puede hablar de un nihilismo propio, ¿no? Y de un nihilismo impropio. El nihilismo propio es el que le pertenece al ser, ¿no? ujú, Heidegger es nihilista en ese sentido, ¿no? Porque el ser se copertenece con la nada, que es esa ausencia de fundamento. En ese sentido, ¿no? Eh, cuando hablo de gesta, estoy hablando de un dinamismo que tiene incorporada ya la nada, en un ujú, sentido originario, plenamente originario, pero como un nihil activo. Esa nada es la ausencia de fundamento, ¿no? ujú, Pero es un nihil activo que permite la libertad del ser humano y una libertad que es creadora, que es creadora.
¿no? Solamente se puede crear desde la nada. Solamente desde la nada se puede crear, ¿no? El otro nihilismo es el peyorativo, ¿no? O sea, que habría una infirmidad en sentido originario que forma parte de nuestra situación colectiva, de cualquier ser, cualquier colectividad humana en cualquier época, a mi juicio, ¿no? Pero hay una infirmidad que es impropia, que, que, eh, que es esa generación de vacío, pero un vacío anonadante en este caso. No sé si me estoy refiriendo a Sí, lo sí, que tú van por ahí. pensabas. Ujú, va por ahí. Y por eso te agradezco el comentario. Yo quisiera preguntar a Gata querida si es posible. Por favor, sí, 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 perdón. Era mi micrófono apagado. Ujú. No, es aquí. Ay, Luis querido, muchísimas gracias por tu presentación. Esta conferencia y una conferencia que nos diste en Medellín y que les enviaré por correo electrónico porque se relaciona mucho con el tema sobre las patologías del sentido, me han gustado muchísimo, muchísimo porque, bueno, son extremadamente sugerentes, muy ricas, preocupantes e inquietantes, y porque tratan algo que me parece extremadamente difícil, y es justamente el tema de las patologías sociales. Yo creo que, digamos, me siento muy persuadido a seguirte en tus tesis centrales, es decir, si vivimos en una civilización que obstaculiza el surgimiento mismo del sentido, que obstaculiza la autopoiesis, por así decirlo, que obstaculiza la gestación misma de la cultura. Eh, y yo, bueno, ahora digamos que en estos debates sobre medicina y enfermedad, em, se afirman, muchos autores afirman sobre el carácter histórico-cultural de las patologías, de cómo van cambiando las patologías a lo largo de la historia, pero aquí no se trata simplemente en lo que tú has dicho de algo, digamos, de afirmar el carácter situado de nuestras patologías, sino de mostrar que hay una patología social concreta que nos afecta como civilización y que consiste en la forma como estamos administrando o gestionando ese surgimiento mismo de sentido o la posibilidad misma del surgimiento de sentido, de la autopoiesis. Estamos eh, como atentando contra la gesta misma, contra la gestación misma, que hace parte de nuestro ser histórico y cultural. Entonces, no, yo quería en primer lugar como hacer un comentario sobre lo importante y lo difícil que es hablar de patologías en un sentido social, ya no individual, tradicionalmente médico. Pero esto me lleva también a mi primera pregunta y bueno, de momento tengo dos. Mi primera pregunta tiene que ver con la posible relación que habría entre esta patología social civilizacional o este malestar civilizacional y algunas otras patologías vividas ya individualmente. Porque por supuesto, digamos que como vivientes sociales, como animales sociales, cada individuo vive, crece y florece y, y, sí, florece y experimenta, crea sentido y se crea a sí mismo en un mundo socialmente articulado. Entonces, mi primera pregunta sería, o mi primera petición sería si nos puedes decir algo sobre la forma de articulación entre la vida individual y este malestar común que vivimos. Si podríamos, digamos, establecer algunas líneas generales entre esta patología social compartida y el surgimiento de alguna patología individual o la expresión individual de esta patología social. Es mi primera pregunta. Bueno, en la medida de lo posible, sé que es una pregunta muy amplia y muy difícil.
Y mi segunda pregunta tendría que ver eh, con esto. ¿Habría alguna posibilidad, digamos, frente a este malestar tan generalizado, frente a la matesis universal, frente a la reducción del mundo del sentido, frente a la casi administración y normatización exagerada del mundo del sentido? eh, ¿No hay algo así como una esperanza? ¿No hay algo así como una posibilidad de salirse de la administración de ese sentido? ¿No hay en toda, no conlleva esa misma administración exacerbada del sentido a su propia destrucción, a su propio colapso como administración de todo? ¿Y no habría ahí como un lugar para salirse de ese malestar civilizacional de alguna manera? Bueno, te agradezco mucho cualquier cosa que nos puedas decir al respecto y nuevamente muchísimas gracias porque creo que es un tema extremadamente difícil de tratar y sobre el cual considero que tú has avanzado muchísimo y te lo agradezco mucho. No, muchas gracias, ¿no? A ti por las interesantes preguntas. Verás, yo creo que respecto a la primera, ¿no? Las patologías eh, colectivas, ¿no? Se interpenetran con las individuales en el siguiente sentido, ¿no? Eh, yo aquí tomo como modelo, un poco como referencia a Simondon y la noción de individuación, ¿no? Eh, eh, lo colectivo es lo preindividual y se individualiza, ¿no? Pero la individualización pone algo nuevo. Cada individuo constituye una novedad respecto a lo cultural, preindividual, colectivo, ¿no? Por tanto, hay ahí como una mutua, eh, una mutua productividad, ¿no? Pero en la situación en la que estamos, ¿no? Lo lógico sería pensar que, por tanto, ¿no? Hay, eh, por un lado, patologías colectivas y, por otro lado, eh, patologías individuales y que se cruzan, ¿no? Y que se interrelacionan. Pero me da la impresión de que es tan potente hoy eh, el malestar cultural de tipo colectivo, las patologías de tipo colectivo, ¿no? Que frente a ellas, ¿no? Los, los problemas, las patologías individuales, ¿no? Eh, han de ser consideradas hoy en su mayor parte como expresión, ¿no? Y que por esa potencia que digo de la patología colectiva, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay algo así, a bote pronto, contra lo que hay que luchar. La idea de que hay individuos enfermos. Yo eso no me lo trago. Perdona, están apareciendo constantemente individuos enfermos. Miren, y los trata el psiquiatra y los trata el psicólogo. Es que carecemos de, ¿no? Un armazón conceptual para pensar el espíritu colectivo en cuanto a la salud. Freud lo intentó, pero dijo que no podía exportar las categorías de lo individual a lo colectivo y que, en fin, alguna vez. eh, eh, Hoy el psicoanálisis, a través de Lacan, tampoco, porque se refiere a un inconsciente que, aunque está en todo, es originariamente individual, es del individuo, ¿no? Eh, es que Jung tampoco, pues no sé si quizá los arquetipos, bien, pero no nos estructura un inconsciente colectivo para, eh, para explicar ahí el nacimiento de patologías que tienen un carácter ontológico. Entonces, hay una fuerte tendencia a exportar lo individual a lo colectivo. Y a mí me parece que eso hay que intentar frenarlo ya, ¿no?
y que hay que intentar conjuntamente, entre todos, una investigación, ¿no?, seria sobre lo colectivo, tomando en cuenta pues, lo que se ha hecho en el siglo XX, como lo que hizo Nietzsche a finales del siglo XIX, lo que ha hecho Heidegger, etcétera, toda la cuestión del nihilismo, tomando pie en otras ciencias, ¿no? Las ciencias de la conducta y relacionarlas con la ontología, etcétera, y eso está por hacer, pero que me parece que se está privatizando el dolor, para decirlo con una expresión, ¿no? Igual que se privatiza todo, ¿no?, se está privatizando el dolor, ¿no? No es que esto es producto de tu historiografía, de tu historia, esto de ciertos complejos tuyos. No, 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 mire usted, no. Y la psicología actual que tenemos, que es la conductista o la cognitiva, lo que dice es, la realidad está bien, el problema lo tiene usted, adáptese. Es darwinista. Es que da pena. Estamos en una situación en la que carecemos de armas, ¿no? Necesitamos armarnos aquí ya conceptualmente. Y yo no soy pesimista, yo creo firmemente en la capacidad humana para superar sus situaciones, pero me parece que hay que ser realista. Se trata de una crisis, ¿no? Voy a la segunda pregunta, pero una crisis significa en griego, ¿no?, al mismo tiempo derrumbe y posibilidad, ¿no? Luego, una crisis también es la posibilidad que abre a un mundo nuevo, ¿no? De hecho, no se puede salir de una depresión, digamos, individual, ¿no?, si no se toca a fondo. Hay que llegar al fondo de esa crisis, ¿no? Entonces, eh, eh, que se digan las cosas con cierto realismo, eh, eso está en función de un deseo de que todo se transforme. Cuanto más conscientes seamos, a mi juicio, de que estamos en una situación muy grave, más posibilidad tendremos de salir, ¿no? Porque creo en eso, ¿no?, que citaba de Hölderlin Heidegger, ¿no? Solamente, ¿no?, el peligro salva, ¿no? Allí donde crece el peligro, crece lo que salva. En fin, tendría que decir muchas cosas más, pero tampoco me quiero extender demasiado. Gracias, ¿no? A ti muchísimas gracias. Yo es que no sé si me puedo permitir un comentario muy breve. Nuestro colega y amigo Robson Ramos Dorreyes, con quien hemos interactuado mucho en estas discusiones sobre salud y enfermedad, suele enfatizar mucho el aspecto existencial del sufrimiento y de algunas patologías. Pero oyéndote, pienso, bueno, quizás muchas veces confundimos aspectos sociales o patologías civilizacionales con aspectos existenciales. Y claro, cuando uno formula las cosas en términos existenciales, las formula en términos individuales. Ahí está, sí, En cambio, ahora que digamos que tú empiezas a construir este entramado de conceptos para pensar lo social y las patologías sociales, pues como que también se abren para nosotros otras dimensiones para pensar el tema de la patología y hacer diferenciaciones entre lo existencial y lo social, que también puede ser existencial en otros sentidos, más social. sí, sí. Es que lo existencial individual, me parece, necesita que lo colectivo esté más o menos saludable. Solamente en una cultura más o menos saludable, colectiva, ¿no?, puede el individuo eh, eh, tomar desde sí y para sí las grandes preguntas, ¿no? Eh, ¿Por qué el ser y no bien la nada? ¿Qué es la vida? ¿Qué tiene sentido o no? ¿No? Y entonces todo ese asunto existencial necesita un poco de la cultura, en cierto modo, sana, pero la patológica eh, arrasa, convierte eh, a esas situaciones existenciales en meras poses, muchas veces, ¿no? En realidad lo que hay ahí es
muchas veces una pose, a mi juicio, como una salida autoexculpatoria, ¿no? Y otras veces simplemente un malestar clandestino, ¿no? Que se toma por personal. Y esto, me gustaría insistir en esto, ¿no? Hay un malestar colectivo. Y esta idea, ¿no? La idea de que haya un sufrimiento que es colectivo, no porque esté constituido por la suma de los sufrimientos individuales, sino el hecho de que haya un sufrimiento que es transindividual, que vive en los entres, en los intersticios, a mí me parece una idea de las más grandes que ha podido tener Nietzsche, ¿no? O Heidegger. Y tenemos que recuperarlo, ¿no? ¿Qué es un malestar colectivo? ¿Cómo lo oímos? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo lo sufrimos? Gracias, Luis. Gracias, Luis. Había una palabra pedida, pero bajaste la mano, Martín. No sé si querías intervenir. Sí, ya veo la mano otra vez. Por favor, si lo... a ver si puedo habilitar. Martín, puedes también encender tu cámara si lo deseas. Por favor. Muchísimas gracias. Por ahora no me es posible y me disculpo por ello de entrada. Y seguidamente, pues agradezco también a los organizadores y al profesor Luis Sáez por la brillante exposición del día de hoy. Naturalmente sus ideas son muy provocadoras y muy interesantes y nos permiten mantener despierta la reflexión. Es verdad, además, que lo que nos ha permitido plantear es un contraste muy interesante a lo que él también ha mencionado como esta versión, entre comillas, ilustrada y positivista del intento de clarificar las patologías civilizatorias que hemos visto a partir del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, en América Latina hubo una influencia muy clara del darwinismo social para tratar de hacer una clasificación civilizatoria, ¿no? Y establecer, por lo tanto, cuáles son las patologías de determinadas culturas. Aquí, por ejemplo, en Bolivia, en el año a principios del siglo XX, 1909 más o menos, se publica una obra titulada precisamente Pueblo Enfermo, ¿no? Que fue luego celebrada por Unamuno, entre otros, y otros colegas también franceses. Y lo que encontramos, pues, es una psicopatología cultural o social en corte positivista. Y el riesgo, naturalmente, en gran parte de estas lecturas es que en algunos momentos el gran andamiaje descriptivo de la patologización cultural o civilizatoria toma también a veces las riendas de una perspectiva normativa. Entonces, el lenguaje descriptivo en algunos momentos se toma como normativo y se establece cuáles serían las sociedades más saludables. Comprendo por alguna parte y me parece ahí un aspecto importante dentro de la argumentación del profesor, esta relación entre tensión interesante entre Génesis y Nihil y la nada, por una parte, y por otra parte esa relación entre Bodenlosigkeit, por ejemplo, en Heidegger, e infirmitas, ¿no? Como este hecho de que la existencia está ligada a la nada y la génesis también, y en este sentido toda generación implica también un proceso de degeneración y por lo tanto la enfermedad sería interna a los procesos evolutivos o a los procesos de autoorganización, sean biológicos o culturales. En este contexto de temas que he tratado de resaltar brevemente, que me parecen importantes dentro de la exposición del profesor, me gustaría saber cómo él piensa dentro de su proyecto estas barreras entre una visión descriptiva de la patologización civilizatoria y una visión normativa de ella, es decir, cómo logra el profesor evitar en su abordaje reflexivo y descriptivo tal vez de contrabando una tensión o un impulso normativo, ¿no? Creo que esa es una de las grandes tareas de la filosofía y preguntarle a un maestro como él es una oportunidad que no quisiera dejar pasar. ¿Cómo podemos evitar como filósofos de pronto en nuestros análisis descriptivos evitar un tono normativo en este tipo de investigaciones? Ya. Muchas gracias. Espero no haber Sí, sido sí. muy confuso en mi No, pregunta. no, 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 no. Es muy interesante la pregunta. Muchas gracias. Es una cuestión para meditar con demora, ¿no? Pero
a mí, así, a primera vista, no me parece que lo descriptivo y lo normativo tengan que estar separados, ¿no? Hay, hay un tipo de normatividad que, por ejemplo, tiene la fenomenología. La fenomenología describe, ¿no? Pero la descripción de lo que hace, por ejemplo, del hecho religioso, pues es normativa en la medida en que discrimina ya entre lo que es religión y lo que no es religión, y una fenomenología, y lo mismo hace una fenomenología de lo estético, etcétera. Heidegger es normativo, sí, porque si analiza los existenciarios del Dasein, ¿no? Pues está analizando lo que es propio en el Dasein y lo está deslindando de lo impropio, ¿no? Otra cosa es una normatividad que venga de una instancia externa, ¿no? Si la normatividad pertenece, ¿no?, al interior de la descripción, es algo que pertenece a eh, que tiene derecho, ¿no?, en la descripción misma, porque si no, las descripciones serían susceptibles de ser descripciones científicas, asépticas. Pero eso, en el caso del ser humano, es imposible. No se puede hacer una ciencia, se hace una interpretación, ¿no?, del colectivo humano, de su situación, ¿no? Y es inevitable que esa descripción ya sea una toma de partido por lo que es propio, ¿no? Pero claro, no significa esto que se distinga entre patológico y no patológico, ¿no? Como una distinción entre lo normal y lo que se sale de la norma. No, la distinción es otra. La distinción, por ejemplo, en Nietzsche es lo que hace vivir y lo que destruye la vida. En Heidegger, lo que permite el acontecimiento de ser y lo cierra, ¿no? Bueno, pues aquí en este caso, ¿no?, la gesta, la génesis, es autogeneración, ¿no? Lo contrario de la autogeneración es una autogeneración que se devora a sí misma, que no es creativa y produce, sino que se devora a sí misma. Por eso he dicho que, eh, y a mí me parece que habría que tratar las cuestiones normativas así, la patología, como una autofagia, ¿no?, como una con una contragénesis, se podría decir. No sé si respondo a lo que preguntaba. Muchísimas gracias, me da muchas luces. Muchas gracias, Martín. Ah, ¿tenemos alguna palabra pedida más? ¿Alguien se anima? En el chat no hay Está, preguntas. está Sí. Vivian. Viviana, por favor, adelante. Si quieres encender tu cámara también, pues. Buenas tardes, profesora Ágata, profesor Andrés y profesor Luis Sáez. Bueno, no es posible encender la cámara en este momento, pero bueno, agradezco en primer lugar la presentación del profesor Luis y quiero hacer una pregunta relacionada con otro abordaje que de cierta manera también trabaja este tema de lo patológico y lo existencial y también desde lo colectivo, que es la logoterapia de Viktor Frankl. Resulta que Frankl plantea la dimensión espiritual del ser humano como aquello esencial, aquello que es exclusivamente humano, ¿sí?, que no está en otros seres vivos y que al mismo tiempo carece de posibilidad de enfermar. Para Frankl, la dimensión espiritual no enferma, es pura, ¿sí? Es potencia pura, pero también es pura, es decir, el organismo psicofísico de la persona enferma, pero eso espiritual no, según esa propuesta, que es tomada también desde Max Scheler. Sin embargo, abordando otras miradas, me encuentro con situaciones, por ejemplo, o conceptos como el de alienación, ¿sí? También como el de sociedades enfermas, y es ahí donde cabe mi pregunta, desde su perspectiva, desde su conocimiento, profesor,
¿Usted considera que la dimensión espiritual del ser humano enferma? Es decir, por ser humana justamente y por hacer parte de esa eh, mm, comprensión indivisible e insumable que es lo humano, también está sujeta a la enfermedad. Muchas gracias. Gracias a ti por la interesante pregunta. Sí, hombre, depende de cómo lo miremos, del punto de vista que adoptemos, ¿no? El ser humano es un ser espiritual, es corporal y espiritual a un tiempo, ¿no? Y ya depende de qué entendamos por espiritual, ¿no? Eh, para mí lo espiritual es inmanente y es inmanente a lo corporal, aunque no se confunde con lo corporal. La filosofía de la mente tiene todo un trabajo ahí, ¿no? Para desarrollar esto. Entonces, desde cierto punto de vista, el carácter espiritual del ser humano no se ve desplazado. El ser humano eh, es espiritual y sigue siendo espiritual, ¿no? Como decimos, si la existencia, ¿no? Si la existencia se ve alcanzada por una patología existencial, el ser humano sigue siendo un ser que existe, ¿no? Eh, por eso, para entender la enfermedad, ¿no? Sin que la enfermedad, sin que la idea de enfermedad implique la desaparición de aquello, ¿no? A lo cual afecta, como un tumor, pues entonces habría que tratar precisamente a la enfermedad no como algo, como digo, que lo desplaza, sino que algo que lo vuelve contra sí, que lo vuelve contra sí, ¿no? Eh, eh, mm, mm, las patologías son, a mi juicio, una potencialidad creativa que se transforma en un tipo de elaboración, en un tipo de generación que se devora a sí misma, que elimina las condiciones de una génesis eh, más rica, más productiva. Es una paradoja. La patología es una paradoja. Una de las mayores paradojas, ¿no? Que hay. Cómo el espíritu se vuelve contra sí mismo, cómo el ser humano se vuelve contra sí mismo, ¿no? Eh, y en fin, no sé exactamente si la logoterapia, sí, quizá la logoterapia de Frank, pues parte de algo así, ¿no? Porque lo espiritual en el hombre, según él, no desaparece, ¿no? No desaparece. No me acuerdo ya cómo interpretaba esto, pero seguramente si no desaparece es que se vuelve contra sí mismo, porque ¿qué otra alternativa hay? No sé, ¿no? Muchas gracias, Luis. Gracias, Viviana, por la pregunta. No sé si hay alguna otra palabra pedida. Ah, si no, Andrés, te veo con ganas de intervenir. No, yo sí, qué vergüenza, me da es vergüenza ya abusar de mis privilegios de organizador. Pero no, es que recordaba de los muchísimos puntos de tu conferencia que me encantaron y que han sido muy productivos para mí. Tiene que ver con lo que mencionaste al comienzo sobre la distinción naturaleza-cultura y la distinción mente-cuerpo. Digamos que en estos debates en los que hemos estado moviéndonos en fenomenología de la enfermedad y en los temas de medicina, pues insistimos un montón en la no distinción entre mente y cuerpo y intentamos, por supuesto, construir conceptos que apunten en esta unidad. Pero pensando ahora en términos sociales eh, y culturales, pues tu sugerencia, digamos, de dejar de lado la distinción naturaleza-cultura adquiere un sentido todavía más fuerte porque es pensada esa cultura
como un bien colectivo, no separado de la naturaleza, y una cultura que tiene como su propia corporalidad, su propio cuerpo. Corporalidad que se nos dificulta pensar a veces porque solemos, digamos, no es simplemente o no está dada en la totalidad de cuerpos de los seres humanos existentes en un momento dado de la historia humana o algo por el estilo, sino que es un patrimonio transgeneracional que, que nos forma en el marco del cual crecemos y florecemos y al que contribuimos. Eh, Aparentemente es inmaterial en cierto sentido, pero está, digamos, ligado a la naturaleza y a la gestación de la naturaleza misma. Me parece una sugerencia muy bella, muy interesante. No sé si pudieras decirnos algo más sobre esta necesidad de superar esa distinción entre naturaleza, cultura, y nuevamente mil disculpas por intervenir tanto. No. Es que todas las cuestiones que están saliendo son interesantísimas y me ponen al límite, ¿no? de lo que yo he pensado. Así que muchas gracias por hacerlas, ¿no? Es verdad, los presocráticos cuando pensaban la fisis, ¿no? La dimensión de Génesis, la natura naturans, que se llamó después, ¿no? No era considerada como material, era inmaterial. ¿Por qué? Porque un acto, un acontecimiento, y la génesis es acontecimiento, no es algo material, es algo que está efectuado en lo material, es algo que está encarnado, ¿no? La génesis no se puede reducir a corporalidad, a materia, y sin embargo es ineludible pensarla junto a ella. Eh, eh, Muevo un brazo, ¿no? El acto de mover el brazo no es reductible a la materia que se puede estudiar desde la ciencia natural, ¿no? Y los movimientos geométricos que aquí se representan. El acto no se reduce. Sin embargo, eh, el acto no es separable del movimiento del brazo. Entonces creo que la relación que hay entre espíritu, ¿no? y materia es la relación que hay entre acto, acontecimiento o génesis y materialización, ¿no? de esa génesis. Eh, eh, es un interior, como pensaba Bersón, un interior de la materia, que no es separable de ella, pero que constituye su dinámica activa. O incluso Platón, digo Platón, Aristóteles, si no fuéramos Aristóteles, ¿no? Cuando pensaba el acto, ¿no? como la potencia que está siempre, que está siempre llegando al acto, pero que no lo culmina. Ese acto inacabado, ¿no? Ese acto inacabado, eh, 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 eso Aristóteles fue muy fino ahí, ¿no? Ese acto, él exactamente no es materia, es acontecimiento, es fenómeno, ¿no? Pero en la materia. Y bueno, ir más allá de lo que acabo de decir, como imaginarás, es muy difícil y no tengo al respecto todavía ideas claras. No me meteré, quiero meterme ya de mayor en el tema este de filosofía de la mente con más seriedad. Mm. Muchísimas gracias por tu respuesta, Luis, y por tus luces. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario más. Si, si hay alguien que quiera intervenir. Vale. Si es así, podemos dar por concluida la charla. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros y ah,
otra vez, yo no me imagino una mejor forma de cerrar el primer semestre de nuestras conversaciones, así que mil gracias por aceptar la propuesta. Muchas gracias a quienes estáis con nosotros aquí. La grabación se pondrá en el canal de YouTube, que se remitirá dentro de poco tiempo al correo. Y también tendréis noticias nuestras pronto sobre las siguientes actividades. Recibimos muchos agradecimientos en el chat por tu charla también. Y nada, qué bueno que hayamos podido encontrarnos aquí a comienzos de año con más actividad. Muy bien. Bueno, pues no, al contrario, muchas gracias a vosotros, ¿no? que me habéis invitado, que habéis organizado esto. Es un espacio muy interesante, muy productivo, ¿no? Hay una gesta, se ve, ¿no? Y he estado encantado y me habéis hecho pensar. Así que muchas gracias a vosotros y a todos. A ti mil gracias, querido Luis. Un abrazo fuerte. Nuestros mejores deseos para ti, Luis, y para todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en este nuevo año. Un fuerte abrazo a todos. Mil gracias por estar aquí y por habernos acompañado.